En 10:31 de la mañana, continuamos en este domingo en Sala de Prensa Blue. Seguimos hablando, por supuesto, de lo que ha dejado esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Oiga, María Camila, me llamó la atención la columna. Hablemos de eso. Exactamente. Sí. Una columna donde Daniel Coronel, de Los Danieles, está revelando nueva información del tema de certificación. Sí, señor. La columna se titula El automártir y da detalles de que parece que las razones de la desertificación, sí existe esa preocupación del aumento de los cultivos de coca, pero hay una más de fondo, una increíble que nadie se imaginaba. No sabíamos. Exactamente, y es que el gobierno de los Estados Unidos le había pedido el interés para que dejaran de pasar por aquí, por Colombia, por territorio colombiano, químicos precursores. Exactamente, estarían contribuyendo a la producción de fentanilo, que es la preocupación que hoy tiene central Estados Unidos. Y a esto nunca hubo respuesta. Pues lo que cuenta, lo que revela nuestro colega Daniel Coronel es que ese asesor de la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos vino y se reunió en el 9º piso del Hotel JW Marriott aquí en Bogotá con el director de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, Arturo Lemus, y con César Ortiz, otro funcionario de esa misma institución, para que le enviaran un mensaje al presidente Gustavo Petro diciéndole muy claramente que la desertificación tenía reversa y que lo único que tenía que pasar para que Colombia obtuviera la certificación, bastaría únicamente el compromiso del presidente de cerrarle el paso a una serie de precursores químicos provenientes de China y usados para la producción de opiáceos sintéticos, el fentanilo, que es el que más cobra vidas por drogadicción en Estados Unidos. ¿Qué cuenta Coronel? Que nunca hubo respuesta a Estados Unidos y que él mismo le preguntó al presidente Gustavo Petro si había recibido ese mensaje, y después de su participación muy polémica en la Asamblea General de la ONU, el presidente dice que nunca recibió ese mensaje, que no supo de esa reunión y que si eso era necesario, él tenía toda la disposición de hacerlo. Entonces, mire usted, también no sabemos si es un tema de teléfono roto, no sabemos si los mensajeros fueron eficientes, ineficientes, pero son revelaciones muy importantes a esta hora. Exactamente, revelaciones, por supuesto, que entonces hacen también pensar mucho y replantearnos del tema de certificación. María Camila, tenemos invitado a esta hora en Sala de Prensa Blue para hablar precisamente de la Asamblea de la ONU. Es Nicolás Lloreda, el doctor Lloreda, ex embajador de Colombia en Canadá, reconocido diplomático. Doctor Lloreda, bienvenido a Sala de Prensa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo le quisiera dejar la primera pregunta muy general. Su balance de esta Asamblea de la ONU, ¿cuál fue, doctor Lloreda? A ver, Juan Camilo, digamos, varias cosas acá que tengo en la cabeza con esto. Yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es que el gobierno del presidente Petro ya está, como el resto del país, pensando en las próximas elecciones. Es decir, ya sabiendo Petro cuando viajó a Nueva York que estaba desertificado, yo creo que el interés de él era precisamente mandar el mensaje al mundo entero, sin cadenas, sin de lo que él piensa y cree, y buscar réditos electorales en Colombia. Entonces, esa participación en una manifestación después pro-palestina, incitando a la desobediencia de las Fuerzas Armadas americanas, que es muy grave, y digamos, para algunos expertos en derecho internacional, inclusive, se podría considerar como una interferencia ilegal, pero por lo menos iba a generar una reacción como la de haberle quitado la visa al presidente, y es muy molesta porque es como si viene aquí el señor Maduro a Colombia y empieza a pedirle a las Fuerzas Armadas que desobedezcan al gobierno. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es inaceptable para cualquier gobierno. Entonces, nadie puede estar sorprendido que lo mínimo que le pase al presidente Petro es que le suspenda la visa. Nicolás, ayúdenos a entender si este es un caso en el que uno no puede exigir lo que uno no da.
en el sentido de lo que usted ya resaltaba con mucha claridad, y es que el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los principales líderes políticos a nivel mundial que exige la no interferencia de Estados Unidos en asuntos internos. Lo exigió con mucha vehemencia para Venezuela, pero pues se para él en Nueva York, ahí en Times Square, a hacer una interferencia clara, exigiéndole cosas a las fuerzas militares estadounidenses. Sí, completamente de acuerdo con su análisis. Yo creo, María Camila, que digamos, aquí, de nuevo, insisto, esto es un tema que está buscando, es una reacción en Colombia con el petrismo y con las fuerzas y con la gente en Colombia que está horrorizada con lo que está pasando en Gaza, y él se está aprovechando de eso. Colombia no tiene de verdad, pues como cualquier otro país, ninguna participación directa en esto, y simplemente están aprovechando una crisis extranjera para llamar la atención. Es absolutamente hipócrita desde el punto de vista de, como usted bien lo dice, llamar uno a la no intervención y hacer exactamente lo contrario. Entonces es simplemente un recurso electoral interno en el que no se miden las consecuencias para el país, en el que una persona que, digamos, está llamada a representar la unidad nacional según la Constitución, está con un libreto partidista y de verdad puyando al Coloso del Norte, puyando a nuestro principal socio comercial y completamente desinteresado de los efectos negativos que esto puede tener para el país. Sí, cuando vamos más allá, doctor Lloreda, ¿cómo no perder de perspectiva que lo que está pasando en Gaza es realmente muy grave? ¿Cómo no perder la perspectiva de que sí se requiere mayor reacción mundial, mayor reacción por parte de los países, pero que también en el marco de la diplomacia, esa diplomacia tiene unos límites y esos llamados tienen límites? ¿Cómo balanceamos esas dos cosas? No, yo creo que tenemos el ejemplo reciente de países que siempre han sido, o digamos los últimos 50 años han sido aliados tradicionales de Israel, como Canadá, el Reino Unido, Francia, que este año en esta misma asamblea reconocieron al Estado de Palestina, y esa es una reacción diplomática que busca presionar a Israel para terminar los ataques que están matando miles de mujeres y niños en Gaza. Entonces, hay una forma de hacer diplomacia, hay una forma de protestar cuando se ve acciones crueles, inhumanas e ilegales, pero como esto no está pasando en Colombia, lo que le toca a Colombia es protestar de manera diplomática, enérgica, pero no hacer algo como lo que acaba de hacer el presidente. Sí, es que aquí también las clases de diplomacia son importantes, y usted en eso nos puede dar una ilustración mejor, Nicolás, porque pues uno ve, por ejemplo, que también lo hizo de manera muy vehemente el presidente Emmanuel Macron de Francia. Reconoció a Palestina como un Estado, rechazó lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, y también cuestionó a Estados Unidos, pero pues eso no significa que sea enemigo del presidente Donald Trump, y vimos esa escena en la que cuando lo bloquean su paso allí por las calles que rodeaban la Asamblea General, pues lo llama y hablan como dos líderes mundiales que se llevan bien. La diplomacia, tener posiciones distintas en diplomacia, ¿qué implica y hasta qué punto debe llegar? Pues depende mucho de la gravedad del asunto. Es decir, obviamente cuando ustedes lo atacan, como ha sucedido por ejemplo con Ucrania, cuando recibe ataques no buscados y absolutamente criminales como el de Rusia, pues lo que tuvo que hacer Ucrania fue acudir a la comunidad internacional, buscar un apoyo internacional, pero en el momento en que usted cruza una línea roja, como nuestro presidente le encanta cruzarla cada rato, pues se termina casi la diplomacia y se reduce mucho el diálogo. Es decir, siempre, como usted bien lo pone, una cosa es lo que usted dice en público y otra cosa es en privado. Los gobiernos tratan de bajar el tono, tratan de ser más, buscar algún tipo de consenso. Entonces uno puede decir, oiga, yo sé que la gente está muy molesta en algún país por lo de Gaza, pues yo puedo públicamente criticar eso, pero en privado busco algún consenso, busco razón, busco diálogo. Eso es la diplomacia, y eso es lo que a este gobierno se le ha olvidado.
Sí, déjeme ser un poco aguafiestas. Es decir, la otra mirada en redes sociales que uno mira, doctor Lloreda, es sobre la diplomacia y sobre Gaza. Dicen, la diplomacia no ha servido de nada. Gaza sigue igual, sigue la hambruna, siguen los bombardeos, siguen muriendo niños y está presente la diplomacia. ¿Sirve o no sirve, doctor Lloreda? ¿Hasta cuándo es el límite de la diplomacia? Lo que pasa es, claro, la diplomacia, digamos, no es la solución, porque es que cuando usted tiene a un país que tiene armas nucleares, que tiene un poderío militar sin igual en esa región del mundo, como lo tiene Israel, que es de lejos el país más fuerte militarmente de toda esa área, y por razones internas decide sobre reaccionar ante un ataque criminal horrible como el de 7 de octubre, donde hubo más de 1.000 israelitas asesinados cruelmente por un grupo terrorista Hamas, pero la reacción de un gobierno de extrema derecha de Israel consiste en bombardear sin paz hospitales, escuelas, y se llevan docenas de miles de niños y de mujeres asesinados, y no para, pues, digamos, el único país en realidad que tiene la capacidad de parar eso es Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues, ahorita tiene un presidente que no va a hacer eso, porque tiene un gran apoyo de Israel, de la comunidad judía pro-Israel en Estados Unidos, que no es toda, porque yo creo que en Estados Unidos, como en Israel, esto no es una cosa absoluta, sino que en Israel vemos las protestas de millones de ciudadanos en contra del gobierno de Netanyahu, pero es un gobierno elegido y es un gobierno que no tiene que llamar a elecciones por 2 años más y que quiere continuar en esto. ¿Por qué lo hace Israel? Todos lo sabemos, el señor Netanyahu tiene muchísimas acusaciones de corrupción, sí, y está presionado por el ala más extrema de su coalición. Si él no continúa el genocidio en Gaza, se cae su gobierno y acaba en la cárcel el señor Netanyahu. Esa es la realidad. Pero Nicolás, entonces se lo pregunto de otra forma. Denos un ejemplo en el que ante una situación muy grande y muy grave la diplomacia sí haya aportado a salir como vía única de una situación de estas. Yo creo que lo que está tratando de hacer el Reino Unido, Francia, Canadá y otros aliados tradicionales de Estados Unidos es poniéndole presión a Estados Unidos para que ponga algo de presión al gobierno de Netanyahu. El problema es que pues estamos ante un presidente sui generis como el presidente Trump, entonces no es tan fácil, pero todos en todo el mundo, digamos, la realidad de esto es que la autoridad moral que tenía Israel en el mundo la perdió con esto, yo creo. En los países democráticos, por lo menos, la mayoría de la gente está horrorizada con lo que está pasando en Gaza, porque no es absolutamente injustificable. Los que hemos admirado al Estado de Israel y la democracia en Israel durante tantos años, no entendemos cómo puede reaccionar de esa forma y perder tanto apoyo internacional. Entonces, lo que, digamos, sí, usted me pregunta, por ejemplo, en el mundo, y el ejemplo de la diplomacia es que la diplomacia se demora, la diplomacia requiere consensos, y yo creo que ahorita hay una gran presión sobre Estados Unidos para que a su vez presione a Israel, pero estamos en una situación en que el señor Trump no le gusta que lo presionen para nada, vive en un mundo diferente al nuestro, está con una agenda interna también revolucionaria. Entonces, la tristeza es que en este momento la diplomacia para defender a la población en Gaza no está teniendo mayor efecto. Sí. Doctor Lloreda, ya para, digamos, en otros temas hubo imágenes que llamaron la atención de la ONU y es la intervención de Benjamín Netanyahu. Se retiraron las delegaciones y hay 2 puntos de vista en esto. Unos dicen, primero, no sabemos por qué lo dejaron hablar, ese es uno. Cuando el de Palestina habló vía videoconferencia, ni siquiera le aceptaron la visa para entrar a la Asamblea de la ONU. Y los otros que dicen, todos los estados tienen que hablar, es un escenario democrático. Frente a esto y la imagen de las delegaciones que se iban retirando, ¿cuál es su opinión? Claro, la imagen muestra que la mayoría del mundo está horrorizado con el comportamiento de Netanyahu y de su gobierno extremo en Israel. Y la revocación de la visa
a la autoridad palestina, es una decisión de los Estados Unidos que muestra cómo el Departamento de Estado y el secretario Rubio siguen sumamente aliados con Israel y no les importa la crítica internacional que está teniendo Israel. Entonces, lo que usted dijo al final de su pregunta es absolutamente cierto. Las Naciones Unidas están hechas para que todos los países, las dictaduras, cualquier líder de un país pueda ir y hablar allá. Esa es la esencia. Entonces nadie puede impedir que cualquier presidente hable allá. Lo que puede hacer Estados Unidos, que hizo y que en mi opinión personal es un error, es no permitir que el señor Abbas, líder de la autoridad palestina, que también tiene sus cuestionamientos, no haya podido asistir en persona, pero las Naciones Unidas sí puede permitirle que hable virtualmente. Entonces, esto es una demostración más de que Estados Unidos sigue apoyando. Es el único país quieto, no solo en el Consejo de Seguridad, de los 5 miembros, es el único de los 5 miembros permanentes del Consejo que no ha reconocido a Palestina. Sí. Todos los demás ya lo hicieron. China, Rusia, ahora este año Francia y el Reino Unido. Y Estados Unidos está quedándose solo en su defensa de Israel. Y esto va a tener unas consecuencias negativas en el futuro y que Estados Unidos en este momento no está mediando. Sí, Nicolás, se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta final antes de despedirlo, y es, ¿usted qué postura tiene sobre la encrucijada en la que están las Naciones Unidas, los cuestionamientos a su efectividad y si debería o no continuar con esta misma fuerza y el mismo aporte de recursos de los Estados miembros? Yo creo firmemente en las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas está compuesta por todos los miembros. Entonces uno tiene que entender, cuando la gente critica a los Estados Unidos, se está criticando a sí misma. Es decir, está diciendo, nosotros entre todos no hemos sido capaces de arreglar las guerras y los problemas que hay en el mundo. Entonces la gente critica que las Naciones Unidas no sirven para nada. Mire lo que está pasando. ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas para que Rusia no invada Ucrania? No puede hacer nada si los países todos no están de acuerdo. Cuando las Naciones Unidas ha tomado medidas militares es porque los 5 miembros del Consejo de Seguridad están de acuerdo. El resto no lo puede hacer. Entonces, las Naciones Unidas son un foro esencial y necesario para que todos los países dialoguen y conversen. Cuando los países no pagan las contribuciones a las Naciones Unidas, como lo están dejando de hacer muchos países, cuando los países no se ponen de acuerdo o cuando un solo país veta, como Rusia lo hace, como China lo hace, como Estados Unidos lo hace, veta resoluciones que tienen el apoyo de 150 países y un país se toma el privilegio de vetarlos, pues es imposible seguir avanzando. Entonces a mí me parecen bastante hipócritas las críticas con las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas solo funcionan si hay una mayoría importante y relevante, sobre todo que incluya a los principales países que tienen derecho a veto, para que avance. Es Nicolás Lloreda, ex embajador de Colombia en Canadá, hablando precisamente este repaso, este análisis de lo que ha pasado en esta convulsionada Asamblea General de la ONU en plenos 80 años que cumple la organización.